Mesa de análisis en Latinus, y estas cuatro figuras no las tienen ni las estampas del álbum de Panini. Qué gusto me da saludarles. Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar y Soledad Loaesa. Y les pongo de una vez sobre la mesa el tema de la alianza PAN-PRI-PRD. Deben sacudirse ya al PRI con todo lo que implica. Deben perdonarle en caso de que se consolide el voto en favor de la militarización hasta el 2028. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo la ves? Bueno, igual que siempre, pueden hacer lo que quieran, pero separados no van a ganar la elección. Juntos la tienen difícil, separados no la van a ganar. Entonces, es una decisión muy importante, muy pragmática, muy seria. Está, digamos, puesta a la mesa para que haya la ruptura. Digamos, el dirigente del PRI ha cumplido las peores previsiones que podía haber sobre él, después de un lapso de relativa coherencia. Y ahora el tema es, en efecto, de los otros aliados y de cuánto poder real va a conservar el dirigente del PRI después de esta su temporada de sopilotes, su temporada de escándalos. Hay ahí muchísimas dudas, hay muchísimas cuestiones todavía finas que ver, pero en principio, si la alianza está rota, si deciden terminarla, si no encuentran la manera de coser las heridas que dejó esta conducta fundamentalmente del presidente del PRI, bueno, pues ya lo hemos dicho aquí muchas veces, tendremos que repetirlo, la oposición no tendrá oportunidad de ganar ni bien a bien el Estado de México, ni las elecciones del 24. Entonces, estamos en un horizonte de una mayor pluralidad y de un reacomodo que va a ser favorable fundamentalmente al oficialismo, como se ven las cosas. Ahora, Héctor, lo que tú nos dices es tratemos de ver el objetivo superior. ¿Deben PAN y PRD perdonarle este voto al PRI, este voto con Morena de la militarización anunciado? No, yo creo que así no son las cosas en la política. No tienen que perdonar nada. Lo que tienen es que cobrar y tener un intercambio de cuestiones reales que de alguna manera equilibren eh, o no borren, pero justifiquen aceptar una salida del acuerdo tan seria, tan pobre en sus motivos, porque al final de cuentas lo que estamos viendo es a un dirigente del PRI huyendo de la cárcel, huyendo de la amenaza de que lo desafueren y lo metan a la cárcel. Quienes deben tener suficientes razones para meter a la cárcel a Alito o para quitarle el fuero, pues casi como podrían tenerlo con la mayoría de los altos dirigentes de Morena o casi de cualquier otro partido político. El tema es que él simplemente descubrió en el camino que no era tan valiente como decía y que la cárcel no era una baraja de negociación para él. Y entonces entregó la posición, le encontró una salida adecuada de alianza con Morena, pues básicamente para salvarse de lo que está siendo, digamos, característico de estas semanas de la vida política mexicana, que yo resumiría con una palabra muy a veces excesiva, pero que me parece que describe bien lo que está pasando. Estamos viviendo la política del miedo de los dirigentes a ser arrasados por este poder tiránico que tiene el gobierno de la prisión preventiva oficiosa y también por el miedo al ejército. Porque yo no descuido la reflexión o el dicho de Alejandro Moreno en el sentido de que hay que quedar bien con el ejército porque si no, después ¿cómo vamos a gobernar con el ejército en contra en 24? Bueno, pues es una pura frase de miedo. Entonces tiene dos miedos. Tiene miedo al ejército y tiene miedo a la cárcel. Jesús, ¿cómo la ves? Yo creo que se adelanta, Héctor, al pensar que no hay más ruta para competir contra Morena que la alianza.
porque creo que eso supone que las cosas están como están en este momento y permanecerían en el flanco oficialista de la misma manera en el 2024. Y yo creo que Sí, si estamos viendo, Héctor, que hay mucha incertidumbre o si se está resquebrajando la alianza opositora, pues también estamos viendo cosas muy semejantes en el oficialismo. ¿Cuánto dura Ricardo Monreal dentro de sí. Morena? ¿Qué te lleva en el momento en que tome la decisión de irse a otro barco? ¿Qué va a suceder con esos desgajamientos? ¿Podrán Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum llegar a un acuerdo cuando salga el humo blanco en Morena? Yo creo que esas son grandes preguntas y me parece en ese sentido que la política se está viendo, lo mencionas tú, Héctor, en términos de miedo. Yo creo que la política que estamos viendo es de la apuesta del desgajamiento del vecino, de qué manera el que está enfrente se va a romper, lo cual pone en evidencia pues que nuestro sistema de partidos es muy frágil. Desde el 2018 se resquebrajó y ahorita estamos viendo los efectos de ese terremoto. Yo creo que hay posibilidades de competir con una opción que tenga la osadía de plantarse a Morena. Y creo que en alguna medida para esa opción, liberarse del fardo de ese PRI que representa Alejandro Moreno podría ser un impulso pues para dejar esa política que cree que en la mesa de las élites entre los partidos que va a ganar la elección. Ahí no se va a ganar la elección. En ese pacto entre los dirigentes de 3 partidos políticos que no tienen una estrategia distinta para acercarse al electorado. Yo creo que es un latigazo que puede ser un estímulo para que haya una alternativa que se acerque al electorado, ¿no? Faltan, Jesús, los nombres, ¿no? Porque en una elección presidencial, los nombres de los candidatos suelen tener de pronto hasta más peso que las estructuras de los partidos, ¿no? Y que sea un buen candidato, una buena candidata. Totalmente de acuerdo que necesitamos figuras públicas. Yo creo que las que empiezan a despuntar no son particularmente atractivas para el momento, pero coincido totalmente de acuerdo contigo. Es, por una parte, la maquinaria y por otro lado, pues la figura, la candidatura, ¿no? ¿Qué te parece, María Amparo? Y te pongo sobre la mesa algo que recuerdo mucho de Roy Campos, encuestador emblemático, director de Consulta Mitofsky, que siempre dice que las campañas sí importan en este país. Es decir, que una vez que hay candidatos, toda esta oleada de spots, debates, etcétera, etcétera, sí inciden sobre el electorado y sí pueden cambiar las preferencias de cómo arranca esto. Un poco para contribuir a la polémica, María Amparo. Y dice otra cosa, Carlos, que también tiene razón Roy Campos, no sabemos qué puede pasar. O sea, las encuestas de hoy son una fotografía del día de hoy. Entonces, como bien dice Jesús, están apostando a las divisiones, se puede partir Morena, pero también se puede partir el PRI, y en cambio el PAN también se puede partir. No hablo del PRD porque cuenta poco. Creo que tiene razón Héctor, hoy si fueran hoy las elecciones, creo que no tiene oportunidad ni PRI ni PAN, si hacemos caso a las encuestas, tienen más o menos 18% cada uno y la única manera de avanzar sería avanzar juntos, es la única posibilidad, pero pues falta los resultados del Estado de México, los resultados de Coahuila, ver cómo funciona la alianza y después ver al 24 qué tantos escándalos de corrupción van a salir a la luz pública, cómo daña esto a los partidos, etcétera. En lo que sí cuentan, aparte de los candidatos, sí son los líderes, porque las estructuras, Carlos, puede ser que tengas razón, que a veces puede pesar más un candidato, pero lo que nos tenemos que preguntar es si se va a Monreal y Monreal se lleva alguna base, yo creo que se lleva muy poca base de parte de Morena. Si se va Lito del PRI, de la Alianza, se lleva más, porque controla más estados de la República, controla más estructura. Entonces ahí entra el análisis fino de cómo están al interior cada uno de los partidos y creo que Morena ahí no puede presumir gran cosa.
es un partido que ya está bastante dividido. Ahora, como ves, un poco lo que estás diciendo, para ponerlo en términos de moda con las estampitas del Mundial, es que una estampita de Alito vale como 5 de Monreal. pero cuando menos, vale. Pero dices para en términos de votos, en términos de control territorial. Ahora, sería muy seria la ruptura también, como dijo Héctor, y está sobre la mesa esa ruptura, pero también está sobre la mesa, y hoy vengo optimista, Carlos, contraria a la vez pasada, también está sobre la mesa la unión. Estamos viendo a la vieja guardia priista manifestándose como pueden en todas las redes sociales en favor de que no prospere lo de Alito. Yo no sé si lo de Alito fue una acción extortiva de parte del gobierno o fue una acción preventiva de parte de Alito sabiendo lo que venía. Entonces, tengo más confianza por el lado de Moreira, que pueda ser el puente que mantenga, y finalmente tenemos dos experiencias. Una, la eléctrica, en donde no se doblaron, para decirlo en ese lenguaje, y la segunda, la Guardia Nacional, Carlos. En la Guardia Nacional, el PRI votó unánimemente 12 de 13 en el Senado, porque faltó uno, votó en contra de la Guardia Nacional, y 167 de 62, y faltaron 4 priistas. Así que si seguimos así, podemos rescatar la alianza como una posibilidad que amplíe las oportunidades de que se acabe este partido medio hegemónico, en fin, con 21 gobernadores y demás. Soledad Loaesa, el PAN se ha posicionado claramente como el partido de oposición más radical y más fuerte ante el presidente López Obrador de cara a estos vaivenes del PRI. ¿Cabe una alianza con ese sector del PRI que citaba María Amparo, que sí quieren ser oposición, que no se quieren arreglar con Morena, y a lo mejor buscar a Movimiento Ciudadano donde quizá haya más vasos comunicantes? ¿Cómo ves un futuro de la alianza sin el PRI, o crees que sin el PRI la alianza está condenada a la derrota electoral? No, yo estoy de acuerdo con quienes han puesto en duda las afirmaciones muy contundentes de Héctor a propósito de la alianza. La pregunta que hay que hacerse y que se hace mucha gente, es un dilema que tienen en este momento, sobre todo el PAN, es qué tan caro le costaría al PAN una alianza con el PRI. Y yo creo que le puede costar muy cara, sobre todo en estos momentos. El PRI es un partido que está muy desprestigiado y el presidente del PRI no contribuye absolutamente para nada a reducir esa mala reputación que tiene el partido en este momento. A mí lo que me resulta muy sorprendente y al mismo tiempo me llama mucho la atención es que hay una estrategia del gobierno, del presidente de la República, de destruir al PRI, claramente, y lo ha hecho de manera gradual y concienzudamente, y es hasta admirable como, de la manera como yo lo veo, cómo ha logrado desmantelar al PRI, desprestigiarlo poco a poco. Y lo que no entiendo es cómo es posible que Alito se mantenga en la presidencia del partido. Entonces, si nosotros tomamos una perspectiva crítica del PRI, la primera cosa que se nos ocurre decir es, bueno, ¿y quién quiere tener semejante aliado? Porque uno es Alito, pero ha habido una lista muy larga de pecados que ha cometido los priistas y que el electorado se los puede cobrar y se los va a cobrar. Entonces, yo estoy con María Amparo y con Jesús en el sentido de que es muy pronto para declarar que la alianza es la única salida posible, sobre todo con los personajes que en este momento están al frente de los partidos. Y yo creo que van a aparecer mucho más candidaturas de lo que uno imagina. Yo no sé si el presidente adelantó la sucesión presidencial porque consideró que eso iba a pasar o por alguna otra razón, pero lo que sí es cierto es que son 2 años, o un poquito más, en los que todos los que quieren, ambicionan ser presidentes de la República están sacando la cabeza sin ningún problema. Yo pienso que es muy pronto para definir la alianza. Es un dilema que tiene sobre todo Acción Nacional, que es el partido más consistente, más coherente y que tiene una enorme fragilidad. O sea, Acción Nacional también está pasando por un momento muy complicado y muy difícil. Y en ese sentido yo entiendo el dilema que están viviendo los panistas y creo que tienen que actuar con mucha prudencia. En el caso del PRI,
me parece que sería un golpe muy importante de opinión pública que pudieran deshacerse del presidente actual, que les está costando muy caro. Entiendo que tiene una base de poder amplia, pero yo lo que creo es que quienes están en desacuerdo con Moreno, tendrían que movilizarse más y explicarle más a los militantes y al electorado por qué quieren deshacerse de ese presidente que les está haciendo tantísimo daño. Entonces, Acción Nacional es un partido que está fragilizado, sin lugar a dudas, que se puede cohesionar en torno a la oposición, tanto al presidente como al PRI, y si lo hace, se puede convertir en el eje de no de una alianza explícita, pero sí en el eje de movilización de una oposición más consistente. Porque yo me pregunto si la alianza es únicamente electoral o va a ser una alianza de gobierno. Eso va a ser mucho más complicado. Entonces, es temprano para hablar de la alianza y yo creo que tienen bastantes meses para calcular si les conviene o no. Héctor, pusiste la polémica, venga. Bueno, yo sí creo que un latigazo puede de pronto producir pues una activación de fuerzas que no estamos viendo en estos momentos y volver de pronto al PAN, un partido capaz de asumir el liderato de la oposición, y al PRD, revivir al PRD, o quizá traer a Movimiento Ciudadano a la alianza con sus puntos que tiene. Creo que han de ser como 4 puntos que tiene de intención de voto. Sí, todo esto es posible. Posiblemente es todavía muy temprano para ver cómo va a terminar realmente la elección de la que habla Roy Campos y cuando empiecen las campañas. Pero lo que yo veo es tambalearse una alianza que ya probó que servía. Y lo probó en el año 21, en las elecciones intermedias. Esa alianza probó que podía competirle a el oficialismo y sacar más votos que el oficialismo. Y fue una alianza hecha cupularmente por estos mismos dirigentes que ahorita se están peleando. Entonces, yo no veo cuál puede ser la aritmética que sume la posibilidad de ganarle a Morena y a sus rémoras o a sus aliados en una elección en la que van separados el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI y MC. No, simplemente no veo cómo, no veo de dónde van a salir esas fuerzas de liderato, esos programas alternativos, esas propuestas que despierten a la sociedad civil, y de pronto tengamos una elección en donde hay un vuelco, en donde el candidato del PAN junto con el del PRD, pues pasan de tener 22 de intención de voto y se levantan con el 40% de los votos. Yo eso no lo veo. Perdón, Héctor. El latigazo. Adelante, Soledad. ¿Sabes de dónde va a salir? Del propio presidente de la República. El presidente está tomando una actitud y una serie de medidas que están socavando su apoyo. Entonces, ¿de dónde puede salir la motivación más fuerte, el impulso a una oposición consistente y bien organizada? Puede salir de ahí, de la presidencia de la República. No es eso lo que hemos visto salir hasta hoy de la presidencia de la República. Lo que hemos visto salir hasta hoy es una gran eficacia en la polarización y en el ataque a sus adversarios. Eso es lo que estamos viendo hoy. Pero es posible. Siempre que estén las urnas abiertas, puede pasar cualquier cosa. Y lo hemos visto en distintas elecciones. Pero, digamos, analíticamente, en el día de hoy, lo que uno está viendo es que si esta alianza se rompe, la posibilidad de la oposición de ganar la elección del Estado de México y de ganar la elección presidencial se reduce significativamente. Ahora, hay varios PRIs y vamos a ver cuántos son. Está el PRI de Alito Moreno, que tiene el control del Comité Ejecutivo Nacional y de sus diputados, porque él los puso a todos.
Está el PRI del Senado, si es que hay ahí un liderato efectivo. Y está el PRI del estado, de los estados, está el PRI del Estado de México y está el PRI de Coahuila. Pues creo que esos son los PRIs que quedan. ¿Es posible alguna alianza de la oposición con alguno de esos PRIs? Pues lo iremos viendo, pero el momento en que está la situación me parece que no augura una alianza que pueda tener el rendimiento que ya tuvo en el 21. Está Jesús. destruyendo realmente el instrumento. El gobierno está destruyendo el instrumento que le puede ganar. Yo tengo la impresión de que seguimos con la percepción de que hay efectivamente en México dos bloques. Nos hemos tragado el discurso de la polaridad que se manifiesta todos los días desde la mañana. Y yo creo que en estos momentos se está percibiendo que el pluralismo tiene mayor vida de la que nos damos cuenta. Sigo la pista que abre Héctor. El PRI difícilmente va a terminar la prueba del 24 como un partido cohesionado. Yo creo que hay muchas pruebas para adelante. No creo que las vaya a librar el PRI como un partido unido de aquí a las elecciones. Y en ese sentido, sí hay mucha política para traer a un campo opositor a esos sectores del PRI que puedan hacerle oposición al dirigente nacional. Hay también una reserva política que me parece relevante en el Senado, este grupo plural que puede, que no tiene, digamos, un impacto electoral, pero que puede ser un aliado relevante. Y yo creo que el hecho de que ese PRI de Alejandro Moreno se distancie de la coalición opositora hace que la posición de Movimiento Ciudadano pueda reconsiderarse, que era en buena medida la reserva que tenía ese partido para darle el abrazo a la coalición opositora. Es decir, yo creo que sí estamos en un campo muy abierto, en donde hay muchísimas incertidumbres en el campo del PRI, en el campo de las estrategias de las oposiciones y mucha incertidumbre, es decir, está abierta la elección del 24. María Amparo. Mira, hablando de estrategias como lo está haciendo muy bien Jesús, a ver, todos sabemos que en el 23 se va Alito, que sería más conveniente para la alianza y para afianzar la alianza, sobre todo de cara a Coahuila y el Estado de México, que se fuera mañana, sin duda. Quitaría un obstáculo y quitaría, como bien dice Héctor, un obstáculo para que reconsiderara Movimiento Ciudadano. Pero que se va en 23, se va. Y se va en 23, todavía nos queda un largo trecho hasta las elecciones, ¿sí? Porque se tiene que ir en agosto 23. Nos quedaría casi un año para el día de la jornada electoral. Segundo, también en términos de estrategia, Jesús, no sé si estés de acuerdo, pero así como tiene muchas posibilidades de quebrarse el PRI, creo que Morena también tiene muchas posibilidades de dividirse. Y tercero, con respecto a lo que decía Soledad, es qué tanto que le preocupa a mucha gente y lo está poniendo ella sobre la mesa, qué tanto le costaría al PAN las alianzas, la alianza con el PRI y qué tanto ganaría si va solo. Yo creo que no necesariamente le va a costar al PAN si va aliado con el PRI y precisamente por eso yo pertenezco a esa clase de mexicanos, Jesús, que sí me creo lo de la polarización. Entonces, una vez, digamos, personas que no estamos de acuerdo con el tipo de régimen que está instaurando o que ya instauró el presidente López Obrador, con una gran concentración de poder, desapareciendo los contrapesos, etcétera, hace que si yo nunca hubiese votado por el PRI, pero veo que, o por la alianza opositora, PRI-PAN, pero veo que es la única posibilidad de deshacernos de este autoritarismo que se ha instaurado desde hace 4 años, pues entonces me aguanto el PRI de Moreira o el PRI de Alito o el PRI del que sea, y sí voto pensando que va a haber, y ahí con eso termino porque es un tema que también trajo a la mesa Marisol, que es si va a ser esto una alianza electoral o va a ser una alianza de gobierno. Creo que
cuando se hizo la reforma del 14, que muchos criticamos o que muchos criticaron, se puso lo del gobierno de coalición. Yo creo que a lo que le está apostando la alianza, y haría bien, es a un gobierno que vaya más, a una alianza que vaya más allá de lo electoral y hacer este gobierno de coalición presentando al equipo gobernante. Entonces, por estas 4 cosas, pienso, por eso estoy optimista, Carlos. A ver, Héctor, a partir de esto que están mencionando, imagínate que se diga, bueno, vamos a recomponer la alianza, vamos a meter otra vez al PRI, ni hablar, votó esto de la Guardia Nacional, pero el objetivo importante es que Morena no gane el Estado de México y Coahuila y que no gane la presidencia. ¿Qué te garantiza, Héctor, si tú eres PAN, PRD o MC en algún momento determinado, que si acompañas al PRI y resulta que el PRI, con el PRI ganas Edomex, que es priista, con el PRI ganas Coahuila, se ratifica que es priista, y al PRI le das muchísimos diputados de cara al 2024 para que luego te traicionen? O sea, ¿qué tal que esos 2 gobernadores que tú ayudaste a impulsar, resulta que en el 24 pues se van con Morena, como lo están haciendo ahorita con el tema de la militarización? ¿Qué pasa? Que esos diputados también, es decir, un poco detrás del rompimiento no es solo nos traicionaron en esta ley, sino decir, híjole, te vamos a ayudar a que tengas más gobernadores, te vamos a ayudar a que tengas más diputados y nos la puedes aplicar también. ¿Cómo ves esto? Yo creo que el temor de Alito y de lo que y del PRI que representa Alito Moreno es el presidente actual. No, su asunto, sus movimientos de estos días son por el miedo que le tiene al presidente actual. No porque tenga una agenda secreta para devolverle al poder a Morena en el año 24 una vez que ya se lo ganó. Pues no me parece. No me parece confiable. Pues no me parece confiable. Ha dado muestras de no ser confiable. Está dando muestras de no ser un político confiable, de ser un político que cambia. Pero finalmente, ¿qué político es confiable en ese sentido que dices tú? La vida misma no es confiable en el sentido que dices tú. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero en este momento, lo que está haciendo Alito no es ni siquiera una estrategia. Está corriendo de la persecución del presidente y poniéndole en la mano algo que el presidente quiere para que no lo persiga. Y hasta ahí me quedo. No puedo especular mucho más allá de esto. Es posible una alianza sin Alito en la elección del Estado de México, del PRI, del PAN y del PRD. Sí es posible. Es perfectamente posible. Entonces vamos. ¿Una alianza con el PRI sin Alito? Con el PRI sin Alito. O sea, con los gobernadores, con Del Mazo y Riquelme, ¿no? ¿Qué tanto control tendrá el gobernador Del Mazo de su PRI mexiquense con o sin Alito? Yo esa maniobra la veo posible. Ahora, yo creo que también tiene mucha razón Jesús y Soledad en plantear el otro lado del asunto. El tema de la incertidumbre, el tema de que el campo está en muchos sentidos abiertos porque pues la formación de Morena da cada vez visos de mayor porosidad y de mayor dificultad de control. Eso también está ahí. Y porque el PRI es una especie como de talismán de repudio, ¿no? Para muchísimos votantes y para muchísimas fuerzas políticas. Entonces, de pronto ver disminuida la hegemonía o la presencia del PRI, digo hegemonía porque es el que tiene más intención de votos, ¿eh? El PRI, yo no le hago mucho caso a los encuestadores, pero los encuestadores existen. El PRI tiene más intención de voto nacional que el PAN, según los encuestadores. Bueno, entonces, este talismán de repudio se puede disminuir un poco si sale Alito del juego, pues es muy importante lo que dice María Amparo. Tiene fecha fija de salida, Alito. Es el 23 de septiembre. Entonces, en efecto, yo viendo el momento muy desfavorable para la alianza y muy favorable para Morena, sí creo con Jesús y con Soledad que la cosa está pues muy abierta y que vamos a ver muchas cosas inesperadas y extravagantes. Y por otra parte, que hay una sociedad
profundamente irritada, frustrada, desencantada, sino iracunda contra los resultados de este gobierno, contra los modales de este gobierno, contra los insultos de este gobierno, y que puede, con las urnas abiertas y una sociedad así de frustrada y de irritada y de iracunda, puede pasar cualquier cosa en la elección. Adelante, Jesús. Bueno, yo creo que tenemos más incertidumbre de la que teníamos en elecciones democráticas anteriores, con todo y que tengamos ahora una maquinaria de Estado tan potente. Y creo que tenemos mayor incertidumbre porque los contendientes están, pues, no son sólidos. Me parece que hay que echarle un ojo a lo que está sucediendo en Morena. A mí me parece muy revelador el tono de las rivalidades que hay, no solamente del político que se atreve a decir al presidente de la República, sino aquellos que están en la competencia de ver quién le hace pues las mayores loas al presidente de la República. También ahí hay, me parece, una gran dificultad para imaginar ese abrazo posterior a la candidatura. Entonces, yo creo que sí, el tablero está muy abierto, y para insistir un poco en los desacuerdos de esta mañana, yo no, el tema que dice Héctor sobre el gran descontento, pues no es lo que nos están diciendo las encuestas. Es decir, sí hay una percepción de que el presidente de la República es un mandatario popular, que Morena sigue siendo el partido político que tiene la mayor simpatía entre los ciudadanos, y no está en ese sentido decantada la opinión pública ya por la posición de la alternancia en el 2024. Esa batalla la tiene que ganar la oposición, no la tiene en la bolsa. No hay en ese sentido un relato persuasivo de la oposición, no hay un mensaje que sea convincente, que conecte con la circunstancia presente, y que no parezca esta idea de que esa oposición lo que quiere es retrotraer la política a noviembre del 2018. Entonces, esa batalla no está ganada, sino que tiene que librarse ya, y me parece que ya tiene un tiempo de retraso. Jesús, a lo largo de esta mesa hemos un poco dado por descontado que, bueno, pues sí, el presidente López Obrador persiguió a Alejandro Moreno y entonces Alejandro Moreno le dio miedo y se dobló. Pero creo que vale la pena detenernos un segundo en cómo procesar que por un lado tienes un Alito Moreno que ha cometido todo un rosario de tropelías a lo largo de su vida política y es un poco icónico de este priismo tan rechazado en todo el país. Pero por otro lado, nada de esto había salido, ninguna grabación se había revelado, ninguna carpeta de investigación se había abierto, ninguna solicitud de juicio político se había procesado, hasta que Alito no decidió votar en contra del presidente con el PRI en la Cámara de Diputados la ley eléctrica. Y entonces arranca el procesamiento de esta venganza. ¿Cómo evaluar eso, Jesús? Bueno, me rehúso a salir a la defensa de Alejandro Moreno. Me parece que un ese es el tema, ¿no? que no tiene defensa posible, y desde luego que la persecución, la exhibición de sus trapacerías a mí me parece necesaria. Está dentro de la brutalidad del juego político, por supuesto, pero a mí me parece que no tiene defensa el dirigente nacional del PRI, y no podría yo llamarlo un perseguido político. María Amparo. Polemizando con Jesús y también con Héctor, sí. Los encuestadores preguntan muchas cosas, pero dejan de preguntar muchas otras. Yo me pregunto a mí misma qué ocurriría si los encuestadores interrogaran a la población si votarían por la alianza de Morena o por Morena, no estuviese AMLO, López Obrador, detrás de ella. Entonces, a mí no me queda claro que tengan el número de votos que tenían antes.
31 millones tuvo López Obrador, se entiende que haya bajado, no tanto, bajó a 15 millones en la intermedia, y no sabemos qué vaya a pasar porque tampoco en Morena hay, salvo la mejor opinión de ustedes, pero yo no veo tampoco candidatos muy atractivos. O sea, ninguno de las 3 corcholatas de las que se habla, más Monreal, tienen el atractivo que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y entonces se habla de que Andrés Manuel López Obrador tiene mucha popularidad, pero si le vemos del otro lado, tiene ya mayor reprobación en sus políticas públicas, en su desempeño de gobierno, que, o sea, sí, es un personaje carismático, que se le considera que es honesto, que es austero, pero que no ha logrado nada. Y vuelvo a la polarización, creo que la alianza debería de aprovechar la polarización, porque ya no hay vuelta para atrás, creo yo, o estás en favor de las que está impulsando, económicas, sociales, ojalá y podamos hablar del presupuesto, y económicas, sociales y políticas de López Obrador. Entonces, los que no queremos esas políticas, tenemos esa otra opción. Insisto, no tienen candidato en Morena, no sabemos qué opina la gente si no está AMLO en la boleta, y la altísima votación que está aparentemente en las encuestas en favor de Morena está por López Obrador. Y la otra cosa, creo que la alianza y los ciudadanos también deberían de apostar, porque estamos muy hiperpresidencialistas todos, debería apostar por más que la presidencia, porque vienen 13 gubernaturas y vienen las 2 cámaras, que es importantísimo que ocurra con esa votación. En ese sentido, regreso a lo de Héctor, creo que lo mejor que le podría pasar a este país sería que la alianza se conformara y que ganara por un margen más o menos considerable, porque si no, yo me temo que esta elección no estoy segura que se entregue si hay 1 o 2 puntos de diferencia. Te escuchamos, Soledad, adelante. La incertidumbre a la que se refiere Jesús, yo creo que no es únicamente en relación con los partidos. Yo creo que el presidente genera mucha incertidumbre. Y uno se pregunta qué va a pasar en los próximos meses. Genera mucha incertidumbre incluso respecto a la sucesión misma. Uno se pregunta si efectivamente va a haber una sucesión. Hay quien habla y que insiste en que el presidente se quiere reelegir. Y la verdad es que nos ha reservado tantas sorpresas que esa no es una sorpresa que podamos descontar porque parece absurda. También hemos visto que la Constitución para él no es un freno real. Entonces, la incertidumbre viene tanto de la presidencia de la República como de la fragilidad de los partidos. Creo que ese es un tema importante. Dice Jesús que la oposición no tiene una narrativa convincente. Es posible, pero nuevamente la presidencia de la República sí tiene acciones positivas que son muy convincentes para quienes están en la oposición. Y en ese sentido me voy a referir al tema de la popularidad del presidente. No es el único presidente al que con el que el electorado hace una diferencia entre la persona y sus políticas. A Vicente Fox le pasaba lo mismo. En lo personal era un presidente muy popular, pero su evaluación como jefe de gobierno era muy negativa o era mucho menor, muy inferior al apoyo que recibía como persona. Entonces no es algo que no ocurra. Y finalmente el presidente Fox no resultó muy popular y le heredó a Calderón una presidencia bastante lastimada. Yo lo que creo es que el presidente López Obrador le gusta mucho crear esta incertidumbre. Y lo que no se da cuenta, me parece, o lo que no toma en cuenta, es que una cosa es generar incertidumbre en Morena y otra cosa es generar incertidumbre en el ámbito nacional. Eso es lo más desconcertante, eso es lo más peligroso y eso es lo que le imprime una gran fragilidad a la situación que estamos viviendo en ese momento. No sabemos incluso cuáles son las razones de su acercamiento con el ejército. No resulta de ninguna manera convincente el discurso que ha elaborado al respecto. También ahí genera mucha incertidumbre. Entonces, me parece que los próximos meses van a ser unos meses de una gran tensión, de una tensión que tiene que ver no ya con la alianza de los partidos o con el comportamiento de la oposición, sino con el comportamiento del presidente, porque conforme se acerque el fin de su gobierno, él se estará preguntando cómo le va a ir en la historia, cómo le va a ir en la evaluación que se haga de su gobierno. Y a lo mejor tiene dudas respecto a que esa evaluación sea muy positiva. Y si tiene dudas respecto a esa evaluación,
entonces él querrá responder o frenar esas dudas, detenerlas. Y que el presidente seguramente se sentirá inseguro respecto a la evaluación de su gobierno. A él le interesa mucho su paso a la historia y le interesa mucho el tipo de personaje histórico que él está construyendo. Si él no siente que ese personaje está respondiendo a sus expectativas, a sus propias expectativas, es posible que siga subiendo la apuesta. A él le interesa mucho su figura histórica. Y para hacer una figura histórica como la que él tiene en mente, imagino yo que él puede tomar decisiones cada vez más provocativas, decisiones cada vez más radicales. Y eso es lo que genera mucha incertidumbre. Carlos, hablando de popularidad, que lo introduce otra vez Marisol, podemos recordarle al público, a estas alturas del partido de cada presidente, pues no es el que más alta popularidad tiene, ¿eh? El presidente tan carismático y todo lo que se ha dicho de él, gran comunicador. Carlos Salinas de Gortari en su 4º año de gobierno tenía 74%, López Obrador tiene 58%. Ernesto... No se lo digas, porque si hay una figura con la que, bueno, odiaría estar en esa posición. Bueno, pero estoy hablando de las más... No lo digas de voz fuerte, no se vaya a enojar. Ernesto Zedillo tenía 64% cuando terminó su 4º año de gobierno y Andrés Manuel 58%. Vicente Fox Quesada sí estaba 6 puntos por abajo. Y, bueno, Peña Nieto, desde luego. Pero tenemos dos presidentes, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, que estaban más de 10 puntos por arriba, casi 20 puntos por arriba, Carlos Salinas, que el propio Andrés Manuel López Obrador. Y luego, pues, pasó lo que pasó con esos presidentes, ¿no? Nada más para recordarlo. Héctor, cerramos. Sí, la popularidad, nos dicen las encuestas, de López Obrador está arriba, qué bueno que lo matiza históricamente María Amparo, pero la aceptación de sus políticas públicas y de los efectos de sus políticas no tiene una aprobación alta, al contrario, tiene una reprobación intensa. Ahora, creo entender mejor ahora lo que quería decir Soledad Loaesa, de que el presidente puede generar una situación tal en la que cambie la voluntad del electorado de lo que parece ser ahora muy favorable a Morena. Y la verdad, yo creo que tiene razón en esto, lo voy a decir entre burlas y veras, tiene razón en esto la doctora Loaesa. No hay que desestimar la enorme capacidad de este gobierno para echar a perder las cosas. De manera que puede echar a perder también la unidad y la claridad con que Morena se acerque a la elección. Toca el aeropuerto, lo destruye, toca el Seguro Popular, lo destruye, toca la Policía Nacional, la destruye. Es decir, es un gobierno de una enorme capacidad de destrucción. Lanza rápido, anticipadamente a sus precandidatos, y lo que estamos viendo, insiste Jesús en eso y coincido con él, es una turbulencia en Morena que no habíamos visto. Bueno, vamos a ver qué otros pasos da para que esa turbulencia, pues, en el estilo del presidente, suba las apuestas, crezca, en lugar de amainarse y ser recogida por las riendas de un dirigente sólido. Es posible que también tenga cierta capacidad, ese toque de Midas, pero al revés, ese toque de Midas de descomponer las cosas para su propio movimiento. Es posible. Jesús. Pues sí, creo que un momento de grandes retos, yo lo veo en este momento para las oposiciones que tienen que reaccionar ante la descomposición de la alianza para pues preservar lo que pueda preservarse de esa coalición, pero sobre todo de expandirse, de tratar de ir a nuevos votantes, de encontrar un relato que sea atractivo, que sea persuasivo. Me parece que hay mucha actividad política por delante que pues en realidad no hemos visto todavía en el país, ¿no? Les agradezco muchísimo a los 4 que nos hayan acompañado en esta mesa de Latinus. Gracias Jesús Silva Herzog Márquez, gracias Héctor Aguilar Camín, gracias María Amparo Casari, gracias Soledad Loaesa.